Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de hoy. El día de hoy tenemos un webinar que ha sido de mucho interés. Hablaremos sobre la reforma laboral y las vacaciones dignas. El día de hoy tenemos a un ponente invitado al cual me permito introducir. Él es Jesús Hernández Acosta, es director jurídico en Operadora COBAF, Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión y Filiales. Jesús es abogado y contador con amplia experiencia en materia corporativa, laboral, mercantil y financiera. Cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Victoria de Madrid, diplomado en Contabilidad y Finanzas y en Derecho del Trabajo y de la Secretaría de Seguridad Social por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Los diplomados en Derecho Financiero y en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, así como un posgrado en Derecho Bancario por la Universidad Panamericana. Ha ejercido su profesión tanto en el sector público como en el privado. Entre otros, ha sido subdirector de disposiciones y autorizaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, director jurídico y secretario en el Consejo de Administración de Operadora COBAF. Ha participado en la creación de fondos nacionales de pensiones de los trabajadores del Servicio del Estado, Pensioniste, órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro de Operadora COBAF. Ha participado en la autorización de la primera sociedad operadora limitada de fondos de inversión capaz de ofrecer servicios administrativos a los fondos de inversión. Ha sido asesor legal en empresas como proveedora integral de Precios SADCB y Procesos PROS. Y adicional a esto, él tiene una amplia experiencia como docente en la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur y Campus Cuitláhuac. Pues sin más, Jesús, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo. A todos les compartimos que al final de la sesión tendremos sesión de preguntas y respuestas para que vayan generando todas las inquietudes que tengan y con gusto Jesús nos apoyará al final dando respuesta a esas. Pues sin más, adelante Jesús, bienvenido. Gracias por estar aquí con la comunidad del Consejo. Muchas gracias, Celia, por la presentación. Gracias al Consejo por la invitación. Efectivamente, así como lo ha introducido Celia, tengo experiencia, gran parte de mi carrera la he tenido en temas relacionados con la seguridad social, administradoras de fondos para el retiro, en el regulador, Comisión Nacional del SAR, la CONSAR, en la Fore Pública Pensioniste, tuvimos la oportunidad de estar ahí en su constitución, y son temas estos de seguridad social que ustedes lo saben, están íntimamente ligados, van de la mano con los temas de carácter laboral, ¿no? Está la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, también debe de estar consultando pues la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley del Infonavit, y pues en esta oportunidad nos toca ver cambios en materia de lo que es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es una ley del 1970, creo que ya tiene más de 50 años, y no había tenido tantas reformas en algunos de sus postulados principales, y últimamente lo vamos a ver más adelante, ya desde el último tramo del sexenio de Felipe Calderón hubo algún cambio, y ahora en este sexenio ha habido bastantes, pareciera que muy favorables a los trabajadores. Lo comentamos en un momento más. Bien, en este caso, lo que nos trae acá es algo que se vendió en los foros legislativos, en las cámaras, en el Congreso de la Unión, como una reforma en materia de vacaciones
vacaciones dignas, le llamaron los grupos parlamentarios que la empujaron, como estafeta como bandera insignia para que pudiera ser aprobada como al final ocurrió. Así lo recogieron los medios de comunicación, que iban adelantando cómo iba el proceso de aprobación, como las vacaciones dignas, ¿no? Esta reforma, por fin, después de que se discutió durante todo el 2022 prácticamente, se publicó el 27 de diciembre del 2022, del año pasado, en el diario oficial, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Digo en una edición vespertina porque, bueno, ocurre que, bueno, el Diario Oficial, como ustedes deben de haber oído, pues se publica todos los días en versiones matutinas, y para aquellos casos en que el gobierno quiere empujar algo, lo publica en la tarde porque hay urgencia, o en diciembre se acostumbra mucho que ya se va a acabar el año y que hay muchas disposiciones por publicar, y se estila, y extra atento como abogado, que se publiquen en la tarde algunos cambios y algunas disposiciones, y en este caso así ocurrió en el caso de la reforma en materia de vacaciones, de la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley del Trabajo, que vamos a ver. Inclusive en una mañanera, ya ven que este ha sido un sexenio de mañaneras, algún periodista ya le preguntaba al presidente que por qué no había salido publicada la reforma, si ya estaba aprobada y faltaba nada más la promulgación y la publicación, lo cual ocurrió, ¿no? Es una reforma, pues, que mucha gente estaba esperando, estábamos esperando. La reforma entró en vigor con el año, 1 de enero del 23. El decreto decía que el 1 de enero del 23 o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si esta no fuera en el 2023, pensando en que si esta fuera en el 2023, pensando que pudiera publicarse en los primeros días del año, ¿no? No ocurrió así, entonces va paralelo a este año, a este ejercicio, ¿no? Y de ahí todas sus consecuencias. Como ya les comentaba, en esta administración ha habido varias reformas en materia laboral. Me parece lógico, es un gobierno que se dice de izquierda, y así como en cuestiones como fiscales, reformas fiscales, no ha habido, y siempre que llega un gobierno de izquierda al poder, pretende hacer una reforma fiscal, principalmente para gravar a los que más tienen, como ocurre en los países en donde la izquierda llega a gobernar. En este caso no ha habido en materia fiscal, pero en materia laboral sí ha habido algunas, como la primera que vamos a repasar, que fue la de el nuevo modelo laboral, publicada 1 de mayo, Día del Trabajo, del 2019. Y esta fue un poco siguiendo los compromisos asumidos por México en el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? En el tratado que se firmó el último día de la administración de Peña Nieto, lo firmó Peña Nieto, 30 de noviembre del 18. Después ustedes lo recordarán, Trump amagó con que lo iba a echar para atrás y que no iba a entrar en vigor. Se hicieron nuevas negociaciones ya con este nuevo gobierno de López Obrador, cosas que nos pidieron a cambio y que se negociaron, pero algo que pidió Estados Unidos y Canadá fue el tema de los sindicatos, ¿no? La democracia sindical. Aquí en nuestro país lo han de haber vivido o escuchado. Pues bueno, las prácticas de los sindicatos muchas veces no son las adecuadas, y se prestaban para hacer sindicatos de protección, sindicatos blancos, en donde lo último que importaba era lo que los trabajadores
les pudiera interesar de un sindicato, ¿no? Al final de cuentas, el derecho a asociarse en un sindicato, pues es derecho de los trabajadores. Pero bueno, este nuevo modelo laboral trajo también el nuevo sistema de justicia laboral. Probablemente ya han escuchado de ello. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. A cambio, se crean tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Antes las juntas de conciliación y arbitraje pues eran pertenecían al Poder Ejecutivo y estaban integradas por eh, representantes del patrón, representantes de los trabajadores. Ahora no, ahora se cambia eso, se crean tribunales laborales, se crea una instancia de conciliación previa a acudir a los jueces laborales, que son el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este centro de conciliación, lo que se busca en materia del trabajo es primero a ver si se pueden resolver los problemas que existen entre trabajadores y patrones, ya sean individuales o colectivos, pero en este caso nos vamos a enfocar más en lo individual, pues a través de una conciliación, ¿no? Como una forma, como un medio, decimos los abogados, de resolución de controversias que no sea materia litigiosa. No llevar tantos juicios hacia las instancias laborales, ¿no? Tenemos un gran rezago de asuntos laborales. Ya existía en estas épocas anteriores a la pandemia. La pandemia vino a agudizar estos temas, además de que en medio se estaba llevando al cabo la transición para establecer este sistema de justicia laboral por regiones del país, de tal modo que hasta apenas el 2 de octubre pasado dejaron de recibir demandas laborales y las juntas de conciliación y arbitraje aquí en la Ciudad de México. Ya a partir de esa fecha, solamente van a resolver los asuntos que ya estaban en su conocimiento, en el procedimiento ante las juntas, y ahora todo lo nuevo, les digo, va a ser bajo este nuevo modelo de sistema de justicia laboral. También está el tema, les comentaba, de la democracia sindical, eh, evitar los sindicatos blancos, los sindicatos de protección. Pues muchas veces han oído el patrón había dos prácticas muy generalizadas. Una, que el patrón pues buscaba un sindicato a modo y popularmente se ponían de acuerdo y pues no importaba mucho la opinión de los trabajadores, simplemente firmaban los contratos colectivos de trabajo. Otras veces los propios grupos sindicales identificaban a las empresas que no tenían ningún tema de querer contar con un sindicato y pues las emplazaban a huelga, las presionaban para que firmaran contratos colectivos, ¿no? En este caso, pues ya se tienen que hacer votaciones libres, secretas, la empresa que tenga un 30% los trabajadores de la empresa que representen un 30% de la plantilla, pues le otorgan al sindicato que hayan elegido la opción para obtener una constancia de representatividad y poder ser el sindicato que tenga la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Eso pues será ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la Ciudad de México y bueno, en las 32 entidades federativas, la Ciudad de México y los 31 estados, ¿no? Otra reforma que también hubo en esta administración y que creo que pues primero fue el tema de la urgencia en la práctica de hacerlo y después solamente la ley puso las reglas de algo que ya estábamos viviendo, ¿no? El 11 de enero de 2021 se publica también la reforma en materia de teletrabajo, trabajo a distancia, home office, ¿no? La ley le llamó teletrabajo, pero lo usamos indistintamente en las empresas, ¿no?
Y bueno, vean la fecha, 11 de enero de 2021, pues casi al año de que pues, se declaró la pandemia y de que desde marzo de 2020, muchas empresas que se vieron en la necesidad de seguir operando a través de mecanismos de herramientas tecnológicas para no poner en riesgo la operación y que los trabajadores pudieran estar confinados en sus domicilios, dado lo que estábamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Esa reforma en materia de teletrabajo pues, es adecuada, llegó un poquito después, algunos fue necesaria también por el tema de establecer nuevas obligaciones para tanto trabajadores como para patrones. En el caso de los patrones, pues reconocer brindarle al trabajador las herramientas para que pueda trabajar desde su casa, sillas ergonómicas, laptops, algunas dieron escritorios, y contribuir con un pago para que el trabajador pueda solventar temas de conexión, de internet, que tiene que pagar en su casa, parte proporcional, pues a lo mejor ya todos teníamos internet en nuestra casa, pero pues lo usábamos para cuestiones personales de nuestros hijos, de nuestra familia, de ocio. Pues ahora también hay que destinar parte de ese internet a hacer cosas de trabajo, entonces pues el patrón también tiene que aportar, ¿no? Y también establecer mecanismos para supervisar al trabajador, que el trabajador realmente en su domicilio o donde se encuentre, realmente no dice el domicilio, si puede ser el domicilio, pues, o puede ser fuera de la empresa, es fuera de la empresa, pues también formas de poderlo supervisar y monitorear, pero sin invadir, pues ahora sí que cuestiones la intimidad de su domicilio, de sus actividades que no sean invasivas, también buscar un tema de equilibrio pues, con la familia, obviamente, cuando nos confinamos, pues nos encontramos que nuestros chiquillos están en nuestras casas y de repente tenemos un Zoom como estos y veíamos atrás que se atravesaba el niño, o el perro o el gato. Y, bueno, pues hay que ser tolerantes porque nosotros como trabajadores fuimos a refugiarnos pues, a lo que era nuestro hogar, ¿no? Y entonces pues hay que convivir con todo eso. También el famoso derecho a la desconexión. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes. Muchas veces pareciera que las jornadas de trabajo, hay dos ventajas, ¿no? Una ventaja del teletrabajo es, bueno, estamos en la Ciudad de México, los desplazamientos de un lugar a otro son demasiado largos, si hacemos menos de una hora decimos que es un muy buen tiempo, pero mucha gente hace más de una y a veces hasta dos y vienen del Estado de México. Eso con el teletrabajo te lo ahorras, es calidad de vida, es menos estrés, pero también hay veces que se han ido alargando las jornadas, muchas veces si sales a las 6 y ya quieres desconectarte, es cuando el jefe ya tiene tiempo para buscarte para algunos pendientes, te buscan a las 8 y muchas veces no sabemos decir que no, o a veces tenemos temor de las represalias y a una hora ya posterior a la jornada establecida no contesto una llamada o no estoy resolviendo un mail, ¿no? Que también hay el que le encanta enviar mails a las 7 de la mañana y hay otros que les encanta mandar mails a las 11 de la noche. Y, bueno, pues en el caso del mail, pues ya lo dejas ahí en tu bandeja y lo lees pues ya cuando empieces la jornada. Pero pues, siempre con el pendiente de que no vaya a haber algo urgente, ¿no? Fue buena la reforma, creo yo. Se tuvo que reconocer la modalidad, se debió haber hecho por escrito, que se opta y con la opción de volver al esquema tradicional en caso de que no funcionara. Ya lo saben, más del 40% de las actividades deben ser en casa o en el domicilio elegido por el trabajador.
más de 40%. Si no es más del 40%, no es teletrabajo. Algunas empresas midieron esto y para no dar este pago de interconexión, de energía eléctrica, pues dijeron, bueno, pues si es la semana de 5 días, pues nada más trabajas 3 aquí y te vas 2 a tu casa, y ahí pues ya es el 60% de las actividades las hiciste en el centro de trabajo, en la empresa, y ya no fue teletrabajo, ¿no? Otra reforma que también fue muy relevante eh, y que implicó quizá para muchos de ustedes que están presentes una serie de actividades y de cambios dentro de su organización, mucho trabajo, vueltos locos todos en el 2021, fue el tema de la subcontratación. Este tema fue, mm, se dio un tiempo, también sacaron reglas para establecer lo que se llamó el un registro de la Secretaría del Trabajo para el tema de las actividades especializadas y obras especializadas. No puede, la previsión para subcontratar personal, sobre todo solamente dejando la puerta abierta para aquellas subcontratación de actividades que tu empresa no tuviera reconocida en el objeto social, ¿no? Entonces fue una tarea de estar haciendo revisiones a los objetos sociales de las empresas para saber cuáles podía subcontratar o cuáles no, pero creo que se abusó del llamado outsourcing. Si yo era un despacho de abogados y le pedía una firma de subcontratación de que me subcontratara un abogado, pues eso no hacía lógica. Oye, pues si tú eres un despacho de abogados o de contadores, te dedicas a eso, no puedes estar subcontratando abogados, porque realmente, pues, eso, son tus empleados. No es gente que tengas que subcontratar por materia de la especialidad en el trabajo, ¿no? Sí puedes hacerlo, siempre y cuando la actividad que estés subcontratando no corresponda al objeto social de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el clásico es el del personal de limpieza. Bueno, pues mi empresa no se dedica a eso, pues sí puedo subcontratar siempre que esté inscrita en este registro que les platico de la Secretaría del Trabajo. Pues puedo contratar o personas muy especializadas de tecnología que van a hacer algún desarrollo es muy específico, y pues yo no soy una empresa que se dedica a TI, pues sí puedo subcontratar, pero de ahí en fuera, si son cosas que están contempladas en el objeto social, pues no las puedo subcontratar. Y esta reforma pues fue integral, porque también abarcó leyes fiscales, y con esas leyes fiscales lo que se evitó, lo que se quería, la amenaza era que todas esas gastos que hicieras de subcontratación, si no estaban bien sustentadas conforme a la reforma, lo que iba a ocurrir es que te iban a prohibir la deducibilidad de esos gastos. Y entonces ahí es cuando ya no, las empresas dijeron, cuidado, porque si estos gastos se nos vuelven no deducibles, pues entonces sí estamos en un gran problema, ¿no? Entonces, fue tarea también en algunas empresas subcontratadas, bueno, pues al registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, que se le conoce como el REPSE. Y esta fue también en el 21, se dio hasta agosto para hacerlo, unos lo hicieron antes, unos lo hicieron desde que se publicó, otros lo hicieron después, ya se venía avisando. También tuvo efectos en la PTU, pues algunos ya pensábamos que era un mito eso de, ¿qué es la PTU? No la conozco, no sé qué es. Y ya se fue reincorporando ese derecho de los trabajadores al ser su patrón directo, las personas para las que prestan sus servicios, la participación de los trabajadores en las utilidades. Y por último, la reforma que nos ocupa, ¿no? Es la reforma en materia de vacaciones. Ya establecimos cuándo se publicó. ¿Qué pasa con esta reforma? Bueno,
Eh, Desde el 2020 y también en plena pandemia, la pandemia como en muchas cosas de transformación digital, de onboarding digital, como en otras materias, comercio electrónico, aceleró cambios, ¿no? Y en este caso, se presentaron ya desde el 2020 diversas iniciativas en el Poder Legislativo para reformar el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo relativo a las vacaciones, como lo vamos a ver adelante. ¿Qué pasó? El mundo laboral, ustedes lo están viviendo, lo estamos viviendo, o lo vivimos. El que conocíamos ya se había visto afectado. Platicábamos, transición hacia esquemas virtuales, trabajar en casa o en algún lugar distinto de la oficina, digitalización, contratación por apps, por páginas de internet, por los teléfonos, globalización. Nos dimos cuenta que de repente hasta podemos tomar cursos en nuestra casa de universidades de otros lados, que nos abrían un espacio a través del Zoom, de las plataformas remotas, los nómadas digitales. La gente puede trabajar para una empresa de un país, pero desde otro país, ya sea el propio de esta persona, o inclusive estos llamados nómadas digitales, que van yendo por diferentes partes del mundo y van trabajando, obviamente siempre y cuando la actividad a la que se dedican se los permita, cuestiones de TI, cuestiones de diseño, de algunos de publicidad, de marketing, o algunos prestadores de servicios determinados que pueden hacer sus labores en cualquier lugar donde se encuentren, no sé, también en sus empresas. Empezaron algunas épocas de vacaciones de los niños y veías al compañero de trabajo pues, que estaba pues, en un hotel trabajando mientras sus hijos estaban disfrutando sus vacaciones y las personas seguían cumpliendo con sus labores desde cualquier otro lugar que les permitieran también, ¿no? Los cambios demográficos con profundo impacto en nuestras vidas y en la vida laboral, las generaciones de los jóvenes ya muchas veces no quieren contacto, por ejemplo, por teléfono, quieren hacer la contratación toda a través de un dispositivo, que le den una explicación o un chatbot, cosas que hemos visto que han ido cambiando, ¿no? Entonces también la pandemia fue una oportunidad para que los puestos de trabajo pudieran tener condiciones más dignas, inclusivas, seguras y sustentables. El tema de trabajar así también trajo la disyuntiva, y en sus empresas lo ven, de la seguridad de la información, de los ataques cibernéticos. Oye, la gente está trabajando en sus casas, con sus computadoras, mientras les daban a la empresa a otras. Hay que tener cuidado. ¿Qué tal si el trabajador termina su relación con la empresa? En su computadora personal se queda información de la empresa. Hay que la borre o que nos traiga la computadora si es nuestra. Y, oye, pues está en Pachuca, bueno, pues hay que ir por ella. Y estamos en la Ciudad de México, está en Querétaro. Cuestiones así que se presentaron también en materia de seguridad. Los clientes que te hacen auditorías para saber si tienes esquemas de seguridad que hace que la información de los clientes esté segura, esté bien resguardada. Fue un cambio trascendental. Ya venía, ¿no? Ya venía por las nuevas tecnologías, la transformación digital, pero todo se aceleró. ¿Y qué pasó también por otro lado? Ya en otros ámbitos, la Organización Mundial de la Salud reconoce el estrés laboral como uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento también, pues, de las empresas para las cuales trabajan, ¿no? ¿Qué está provocando el estrés laboral? México, adelante viene algún dato, uno de los países que vive un mayor estrés laboral, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Aquí está. ¿Qué pasa? No sé, de la generación que yo estoy,
Muchas veces se platicaba de que los mexicanos que somos muy flojos y que inclusive nos tenían etiquetados algunos nuestros socios americanos como que no trabajamos, pero bueno, pues de acuerdo con estudios de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual México es parte, con datos del 19, que es cuando se hicieron todos estos estudios para las reformas, pues nos arrojan que el mexicano trabaja en promedio 2.137 horas al año. En tanto que el promedio de los miembros de la OCDE es de 1.730 horas y abajo lo vemos países como Dinamarca, que ahora la mencionan mucho porque aspiramos a que nuestro sistema de salud sea como el de ellos, según nos dicen. Noruega, Alemania, Holanda y Suecia trabajan, miren, 1.380 horas en Dinamarca, Noruega 1.384 y así. Y en el caso de Alemania, 1.386, Alemania es uno de los países más productivos del mundo y hay países como nosotros, Costa Rica también se trabaja mucho, Corea del Sur, Rusia y Grecia, pero se empiezan a dar cuenta, y ustedes lo ven en sus trabajos probablemente, que trabajar mucho, la productividad no es sinónimo de muchas horas de trabajo. La productividad y la competitividad no está ligado a que trabajes más horas. Aquí lo vemos otros gráficos de la OCDE, Alemania, Reino Unido, Francia, países punta, Italia, Japón, Canadá. Trabajan menos horas del promedio de la OCDE. En cambio, México es uno de los países en donde más se trabaja. Aquí el gráfico de la OCDE es mucho más claro. México es uno de los países en donde más se trabaja. Y estamos hablando nada más de jornada laboral, ¿no? Sabemos que también en México es uno de los países en donde menos se reconoce también el pago de horas extras. De los contratos individuales, los que le hacemos a nuestras empresas, a nuestros clientes, los abogados, los ponemos ahí que si no están autorizadas por escrito, no podemos considerar que haya un pago de horas extras, ¿no? Aunque en la práctica, pues tu jornada, lo decíamos hace rato, cuando hablamos del derecho de la desconexión, oye, pues yo ya terminé mi jornada, bueno, pues sí, pero te está dando el jefe y quiere que hagas esto y ponte la camiseta tenemos esa cultura todavía algunos de que si trabajo mucho tiempo soy muy bueno y si me quiero cortar y desconectar a las 6, pues ya no soy tan bueno. Bueno, habría que ver cuánto hiciste en la jornada de trabajo. Hay gente muy productiva y hay gente que no, hay gente que, bueno, cuando estamos en la oficina o cuando están en la oficina, pues sí, llega a las 8 y se va a las 7, pero también cuánto tiempo está en el café, en la bajada a fumar, o se toma mucho tiempo para comer, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó ¿Qué se toma en cuenta? ¿Qué toman en cuenta la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, los legisladores para hacer este cambio en materia de vacaciones? Va relacionado eso también de trabajar muchas horas, ¿no? Se están dando cuenta de que existen que la gente está teniendo padecimientos como el síndrome del burnout, que si se hace una traducción literal sería el síndrome de estar quemado, pero es un síndrome del desgaste laboral o del agotamiento profesional, ¿no? Reconocido por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación estadística como una enfermedad, un problema de salud, ¿no? Se aprobó en el 18, inclusive, antes de la pandemia, pero entró en vigor en el 2022. Ese síndrome del agotamiento, del desgaste laboral, del profesional, ¿no? ¿Y qué trae ese síndrome de burnout? Esa sensación de cansancio, agotamiento, inclusive puede llegar, la gente trabaja tanto, tiene pocos periodos de descanso, que pues ya viene un desapego mental hacia el trabajo, ya tú estás en tu trabajo, ya nada más
de manera automatizada, pero ya no estás poniendo quizá la debida dedicación o a calidad, interés, sientes síntomas, sentimientos negativos en el trabajo. Bueno, ya no me importa si si me está saliendo bien o no me está saliendo bien. eh, o inclusive cinismo, ¿no? Cinismo, ya que el trabajador acude a su trabajo, pero ya no está muy comprometido, ¿no? Y se reduce obviamente la eficacia profesional. Esto ya se había también visto, analizado. Recordarán, muchos de ustedes aquí la conocen mejor que yo, en el 2018 el gobierno emite la NOM 035 sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo para promover un entorno organizacional favorable, también un entorno laboral nocivo, tóxico, que le dicen ahora, pues muchas veces también trae como consecuencia este síndrome del burnout, del estrés, ¿no? Pero esta fue una de las razones que vieron que también estaba relacionado con la brevedad de los periodos vacacionales garantizados por la ley. Oye, la gente necesita más descanso. Trabajar menos horas, ya lo vimos, pero también necesita mayores periodos vacacionales garantizados pagados por la ley, garantizados pagadas obviamente, ¿no? Por ley. También, así como en el tema de las horas somos uno de los países que más se trabaja, el periodo vacacional antes de la reforma nos ubicaba como uno de los más bajos del mundo, ¿no? Comparados, sobre todo vamos a compararnos con países desarrollados o de grado similar al desarrollo de México, los países de la región, ¿no? Latinoamérica en este caso, que están con economías similares a la nuestra, ¿no? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, desde el 70 tiene el convenio 132, que recomendó siempre un piso mínimo de 18 días. O sea, ellos te dicen, oye, debes de tener al menos 3 semanas, al equivalente a 3 semanas de vacaciones, que en este caso de 3 semanas de laborales, ¿no? Considerando una jornada de lunes a sábado, 6 días por 3 semanas, 18 días. Pero bueno, nosotros estábamos en 6 y ahora subió a 12, ¿eh? Tampoco de saque inicial, no se subió a 18. Pero eso te recomienda la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos con otros países? Sobre todo, repito, de la región. Bueno, pues tenemos a un Brasil, un Panamá, un Perú, economías también fuertes de Latinoamérica, está también hay Cuba, con 30 días de vacaciones. Chile, un país punta en Latinoamérica, aunque ahorita está con problemas económicos, nuevo gobierno, también de izquierda, o que están pasando dificultades económicas, retiros en los afueras de allá, AFPs. Chile, 15, Colombia, también economía que nos compite, 15 días, Argentina tiene 14 días y ahí vemos otros países interesantes, pero ahí donde está México, México estaba hasta abajo, con 6 días de vacaciones por cada año laborado, ¿no? ¿Con quién se comparaba en el mundo? Pues vean ustedes, países que quizá pues, no son los que uno piensa como punta. Bueno, está ahí China, también sabemos que China tiene una oferta de trabajo muy grande por la sobrepoblación que tiene, ¿no? Está Brunei, Nigeria, Uganda, Filipinas, Malasia, Tailandia, todos con menos de 9 días de vacaciones al año, algo nada sano. ¿Qué pasa en México? Los clientes, amigos, hermanos, parejas que trabajan en el gobierno federal, pues los trabajadores al servicio del Estado tienen 6 meses, cada 6 meses de servicios consecutivos, les dan 10 días de vacaciones. O sea, en el gobierno a los 6 meses te dan 10 días y de otros 6 meses te dan 10 días. Bueno, pues ya de ahí empezamos a vivir una inequidad entre el apartado A y el apartado B de la Constitución, del artículo 123, ¿no? La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado pues reconoce estos 10 días por cada 6 meses, 20 días al año, ¿no? Y México, bueno, pues ha firmado una serie de tratados. El convenio anterior que les decía de la
OIT no lo ratificó, por eso es que no tenemos esas 3 semanas de vacaciones, 18 días que recomiendan. Pero sí, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 24, pues, un derecho humano que tienen todas las personas al descanso, al tiempo libre y a las vacaciones pagadas, ¿no? Y en el 2011, bueno, se cambia el término de garantías constitucionales por derechos humanos y pues ahí los tratados internacionales toman rango constitucional y si yo firmé la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues tengo que honrarla como nación que la asigna, ¿no? Que se hizo un estudio de la Asociación de Internet de México y la OCC Mundial, ustedes la conocen, está en esta página donde se busca empleo, se ofrece empleo. La realizaron en el 21 y arrojó que México está ubicado como el país en que las personas trabajadoras sufren un mayor estrés laboral. Entre 2020 y 2021, de los que participaron en el estudio, el 63% dijeron que sufrieron estrés. 23% dijo que todo el tiempo, 47% dijo que de manera ocasional y 30% que pocas veces. Y dentro de este segmento, el 65% fueron mujeres, ¿no? Las que lo padecieron. Y de esas mujeres, el 70% estaba entre los 30 y los 49 años, que es el segmento en que más se estresa la gente, ¿no? Un estudio también de la Organización Mundial de la Salud estimó que México tiene un 75% de prevalencia de estrés en su fuerza laboral. También en primer lugar en el mundo en estrés laboral, por encima de China y de Estados Unidos, que son las mayores economías del mundo. Y ahora sí, vámonos a la reforma. Digo, todo este preámbulo lo hice porque la reforma realmente es esto que están viendo en la pantalla. Se cambiaron 2 artículos. Fue el artículo 76 y el artículo 78. El artículo 76 vigente hasta el 31 de diciembre y desde que entró en vigor la ley desde el 70, que es la fecha que se aprobó, se establecía 6 días por cada año de servicios. El trabajador tenía derecho a disfrutar de un periodo de 6 días. ¿Qué dice la reforma? Pues que ahora son 12 días laborables, ¿no? Otra cosa que aprovechan para cambiar los legisladores fue el tema de, si se fijan al principio dicen los trabajadores, y ahora no sé si para darle una connotación más inclusiva dicen las personas trabajadoras. Se quita se quita las palabras los trabajadores y se pone las personas trabajadoras. Y también se establece que, bueno, antes se aumentaban en 2 días hasta llegar a 12 por cada año y después el cuarto año se aumentaba en 2 días cada 5. Era una tabla que ya teníamos muy vista. Ahora te dice que aumenta también en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo aumenta 2 días por cada 5 años de servicio. Acá tenemos una tabla que lo ejemplifica mejor, ¿no? Antes, el lado izquierdo, un año trabajaba 6 días. Y así te ibas, se aumentaba 2, hasta que llegabas a los 5 y ya se aumentaba cada 5. 2 días más cada 5, ¿no? Ahora ya empiezas desde un año con 12 días, el doble. Y se va aumentando hasta el 6º año, 2 días, y ya después del 6º a cada 5 años, pues vuelves a sumar 2 días. De tal manera que, fíjense ustedes ahí, para juntar los 24 días del lado izquierdo, que son de 30 a 34 años, pues con la nueva tabla ahora te tardas la mitad, menos de la mitad, o la mitad, 11 a 15 años. Realmente sí fue un cambio en la base de las vacaciones, en el saldo que le llaman muchos, ¿no? En la cuenta de las vacaciones de cada trabajador.
Y otra cosa que estaba deteniendo la reforma era el tema de si debían ser continuas las vacaciones o no. El artículo 78 decía que los trabajadores deberían disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Y cuando salió de senadores decía lo mismo, pero decía 12 días por lo menos. Aquí el tema fue que, oye, 12 días de vacaciones continuos, no es lo mismo desde el punto de vista del patrón, brindarle al trabajador, bueno, reconocerle su derecho a disfrutar de vacaciones de 6 días continuos, a hacerlo de 12. Entonces, en diputado, perdón, le agregaron después de que el Consejo Coordinador Empresarial, las asociaciones patronales, pues también presionaron, dijeron, bueno, dicho periodo a potestad de la persona trabajadora para ser distribuido en la forma y en tiempo que así lo requiera, ¿no? Pues un poco ponerse de acuerdo, sobre todo pensando en la micro y pequeña empresa, ¿no? Que son, en el caso de México, son 4 millones de micros y pequeñas empresas, producen más del 50% del PIB, dan trabajo a muchas personas, y la micro pues, es de hasta 10 personas. Entonces, si tú te pones si tienes 3 personas en tu microempresa o 2 personas y una se te va 12 días continuos, que tiene derecho, obviamente, pues te puede afectar la operación de la empresa, ¿no? Es también costo de ponerse de acuerdo entre el trabajador y el patrón, pero siempre, obviamente, respetando el derecho, el derecho a tomar vacaciones pagadas, porque ya vimos las consecuencias que pueden tener inclusive en la salud, ¿no? Y por último, aspectos a considerar. La reforma ya entró en vigor. Al momento que estamos hablando, 14 de febrero, pues ya está en vigor, ya tiene un mes y medio. Estas modificaciones aplican a contratos individuales o a colectivos de trabajo vigentes, ¿no? Siempre en materia laboral, ustedes lo saben, si sale una disposición que es más favorable al trabajador, pues obviamente el trabajador se beneficia inmediatamente de esa reforma. Bueno, hay que recordar que hay sectores o hay contratos colectivos de trabajo en donde los trabajadores gozan de vacaciones mucho mayores a las que vimos en la tabla, ¿no? Como en el sector bancario, o en general el sector financiero, otros sectores en donde ellos pues, no empiezan ni con 6 ni con 12, empiezan con 20, y bueno, pues en ese caso ellos, pues esta reforma pues no es más favorable de lo que ya tienen, ¿no? Y de lo que ya han venido disfrutando. ¿Qué efectos colaterales tiene? Si bien la prima sigue siendo la misma, el porcentaje del 25% no sufrió de modificación, pero sí sufre un aumento en la base de cálculo, porque obviamente al tener más días de vacaciones, la base para determinar la prima tiene tiene un aumento, ¿no? Y esto impacta en los presupuestos de las empresas, ¿no? Se ha hecho los estudios, por lo menos las empresas que yo he visto calculan un 2 o 3%, están en otras más, pero tiene impacto. No para que frene la reforma, las representaciones patronales estaban estableciendo que les afectaba, pero la reforma al final pasó. Obviamente, también tiene un aumento en el salario base de cotización para el pago de cuotas del Seguro Social, para el Infonavit, porque pues este mismo salario base de cotización aumenta al aumentar el número de vacaciones para cada uno de nuestros empleados o de nosotros como empleados. Y otra cosa que ahora que estamos en los inicios de años, están los consejos, están las juntas de planeación del año, vale la pena tener en mente es el tema de la administración del headcount, ¿no? Y un poco lo que le comentaba en las micros y pequeñas empresas, pero que también le pega a todas las empresas, es que ahora los trabajadores van a disfrutar de un mayor periodo de días de vacaciones. Entonces, hay áreas de operaciones, hay áreas
o de contabilidad, o la que ustedes me digan, que tienen que planear muy bien el disfrute de esas vacaciones, de tal modo de que no se ponga en riesgo la operatividad de la empresa o del centro de trabajo, ¿no? Si las vacaciones, los trabajadores van a tomar periodos más largos, y aquí tienen derecho, ya lo vimos, continuos, a potestad del trabajador, lo que debemos de buscar es una buena planeación para que no tenga un impacto en la operación y pues la ponga en riesgo de las empresas en donde colabora. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a la invitación, Alberto, a Narda, a Celi, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Jesús, por la ponencia que nos acabas de brindar, con todo el antecedente y siendo muy específico con los cambios que dicta la norma. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con gusto la pueden colocar aquí en el chat o bien abrir su micrófono si lo prefieren, para que Jesús nos pueda apoyar dando respuesta. Por lo pronto, Jesús, y en lo que nuestros socios se animan a hacer las preguntas, tengo una pregunta que me hicieron llegar aquí por el chat vía WhatsApp, y nos preguntan si los contratos se tendrán que modificar para pues especificar esta modificación en cuanto a vacaciones. ¿Esto es necesario de acuerdo a Esa tu... es una muy buena pregunta. Es una pregunta que han hecho muchos. Miren, yo les diría que si somos muy ortodoxos, muy kosher, podríamos se puede hacer una convenio modificatorio del contrato individual de trabajo. Sin embargo, no es necesario. Lo establecíamos ahí, la reforma es más favorable para el trabajador, y en tanto se aplique como debe ser, pues es una ley al final de cuentas. No es necesario. Me he encontrado clientes que nos lo han pedido y les hemos hecho el convenio modificatorio, pero no es necesario, y les voy a poner ejemplo. Pues cuando uno entra a la empresa y firma su contrato individual de trabajo, pues también ahí le dan a uno un determinado puesto, sobre todo si empezaste a escalar ahí, y un determinado sueldo, un determinado salario, y pues periódicamente ha ido cambiando nuestro salario, y quizá hemos sido promovidos a otros puestos mayores, y pues no se acostumbra a estar haciendo modificaciones al contrato cada vez que ocurre esto, ¿no? Lo mismo sería en este tema de las vacaciones. No es necesario hacer cambios en los contratos de los trabajadores, obviamente más que en los nuevos, ¿no? Los que ya van a entrar ya deben tener en la cláusula de vacaciones, si viene la cláusula en el contrato. Pues la cláusula refería al artículo 76 nada más. Algunos se acostumbraban ahí a poner lo que decía la ley, de 6 días más 2 que se aumentaban, o ahora 12 días más 2. Quizá la recomendación sea para los nuevos contratos poner disfrutar de vacaciones de acuerdo a lo que establece el artículo 76, si después hubiera algún otro cambio, ¿no? Ok, muchas gracias, Jesús. También tengo acá otra pregunta. Me dicen si se tendrá flexibilidad para diferir los días de descanso. Entiendo que anteriormente eran 6 días de vacaciones corridos a los que se tenía derecho. Actualmente la ley dice que a 12, pero aquí tú mencionaste esto, que a potestad de la persona trabajadora. Entiendo que se tiene que llegar a un acuerdo, pero si el trabajador decide tomar 12 días corridos, ¿esto sería algo a lo que tiene derecho, o sí podría ahí haber algún tema en cuanto a la ley sobre este punto? Mira, pues esa pregunta es muy interesante también, porque el recordar que el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, no lo pusimos aquí porque no se reformó, sigue igual, establece que los trabajadores deben de gozar de esas vacaciones dentro de los 6 meses siguientes a que cumplan sus años de servicio, su aniversario, ¿no? Entonces, bueno, cumples tu aniversario, tienes 6 meses para tomar esas vacaciones,
y ahora resulta que las bases para tomarla son mayores, ¿no? Porque son más días. Bueno, estamos pensando en el ejemplo del que cumple un año, pero esto va a beneficiar a los que tienen 3, 4, 5, 10, 15 años, que todavía están ahí adentro de la empresa y que van en su propio renglón de las tablitas que estábamos viendo, ¿no? Sí, sí, muchas empresas, por un buen criterio y recomendación de sus abogados, dicen, bueno, tienes los 6 días para tomar las vacaciones que te establece el artículo 81, pero te doy todo el año, un año más, o sea, 6 más 18 meses para que te tomen las vacaciones, que corresponde a la prescripción de los derechos en materia laboral, estos 12 meses adicionales, ¿no? Eh, que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ya con un margen mayor, los 6 meses más los 12, el año que se establece el 516 de la Ley Federal del Trabajo, ya tenemos un plazo para que no se le venzan al trabajador esos días, ¿no? El trabajador va a tener derecho a hacerlo de manera continua, porque es su potestad, su derecho, es su prerrogativa. Pero bueno, sabemos que, pues, lo que decíamos, sobre todo si las empresas no son tan grandes o el departamento donde está no tiene backups, van a ser muy importantes los backups, por eso los pone ahí de los efectos de la reforma. El headcount, cuidar bien, pues que no se vea afectado. Si es una persona que nada más hace eso, bueno, pues, y se quiere ir un periodo largo, pues lo conveniente es buscar pues un acuerdo, llegar a un arreglo entre el trabajador y el patrón, pero también que se cumpla lo que busca la modificación. Porque si nada más le dice, bueno, el trabajador acepta y dice, bueno, no voy en los 12, me voy a ir menos, pues que no tenga, y está lleno de estrés y esto, pues entonces no se va a estar cumpliendo con lo que la reforma busca también, ¿no? Excelente, muchas gracias, Jesús. Tenemos aquí otra pregunta de Gabriela de la Federación Mexicana de Diabetes. Nos dice, duda, si una persona ingresó en marzo de 2022, en marzo de 2023 que cumple su aniversario, ¿ya tiene derecho a los 12 días de vacaciones completos? Ya, Sí. ya. Conforme se vayan cumpliendo los aniversarios a partir del 1 de enero pasado, ya se beneficia el trabajador. Le aplica inmediatamente, porque repito, la modificación está hecha para beneficiar al trabajador. Muchas gracias, Jesús. Aquí nos dice sí, doctora Betty, gracias por estar aquí en la sesión. Les compartimos que el viernes se enviará la grabación de esta sesión, entonces podrán revisar todo el contenido para los que no pudieron estar desde el inicio o que se puedan quedar al final para las preguntas. También te tengo otra pregunta, Jesús. Nos dicen que ahora algunas empresas están realizando la práctica de indicar ciertos periodos de vacaciones como obligatorios, por ejemplo, Semana Santa, 5 días, o en diciembre debes de tomar 5 días para evitar esto que tú nos mencionas, que se tomen los 12 días de corrido. Esto es una buena práctica, está dentro de la ley. ¿Tú lo recomiendas? ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Mira, el propio artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo no solo establece lo que comentábamos de los 6 meses para disfrutar los siguientes al cumplimiento del año de servicios, sino que establece, por un lado, la obligación de los patrones para otorgar una constancia de la antigüedad y los días de vacaciones. Cada año se le debe dar al trabajador, no sé cuántas empresas realmente lo hagan, aunque esto también se puede cumplir ahora algunos sistemas que ya hay aplicaciones o con los intranets que ahí el trabajador puede meterse y ver cuántos días de vacaciones tiene y bueno, en caso que no sean los que correspondan, pues ir a recursos humanos o a donde tenga que ir y que se refleje el dato que es el exacto. Pero también ese artículo, el 81, te dice que los patrones entregarían a los trabajadores, además de la constancia, establecen un periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. O sea, sí se ve en ese artículo 81
que hay una iniciativa que los patrones pueden establecer un periodo de vacaciones que les corresponda a los trabajadores y la fecha en que deben de disfrutarlo. También va a depender un poco del tipo de empresa en la que estás, ¿no? Si estás en una empresa, por ejemplo, de contabilidad, pues muchos quieren ir en diciembre, y en diciembre son los cierres, ¿no? De las contabilidades. Entonces, pues un poco apelar al tipo de servicios que otorgas. Sí te pueden decir en qué periodos tomar las vacaciones, eh, pero obviamente siempre, al igual como el trabajador lo dice aquí que a su potestad puede establecer que no sean 12 días continuos, pues también darle la oportunidad el patrón sea abierto para que el trabajador diga, oye, pues a lo mejor en el periodo que me estás indicando, y si no afecta el trabajo, pues no me conviene en otras fechas, ¿no? Sí debe haber un diálogo, ¿no? Pero sí lo ve el 81 en que te puede establecer periodos para tomar vacaciones el patrón. Okay. Y esto, ¿tú recomiendas que si en determinado momento se llega a hacer, se tenga que firmar algún acuerdo, se llegue a mandar algún comunicado? ¿Cómo puede protegerse la empresa para hacer Pues mira, estos acuerdos? la ley dice que es una constancia, ¿no? Un documento en donde les digas, tienes tantas vacaciones, tienes tanta antigüedad, tantas vacaciones, y tu periodo va a ser ¿no? Y pues si se llega a un arreglo y si se dio la constancia por escrito, pues quizá convenga que el arreglo o el acuerdo también conste igual. Por eso preguntaba, varias de las empresas que nos toca asesorar no lo hacen o le dicen al trabajador, métete al internet o métete a esta aplicación y ahí puedes ver tus vacaciones. Pero muchas veces, lo que pasa es que también hay veces que el trabajador se toma las vacaciones, pues cuando hay una oportunidad de, oye, pues surgió un viaje o va a haber unos conciertos y o sea, pero sí se debe, como es en otros países, establecer desde, pues, si es posible, desde principio de año, los equipos de trabajo dentro de las organizaciones, pues llegar a acuerdos sobre los plazos para tomarlas. Sobre todo ahora que van a ser va a ser más necesario. Gracias, Jesús. También tengo otra pregunta. Nos hablan también de que algunas empresas pues canjean vacaciones por un pago. Ajá. En el entendido que se supone que las vacaciones no tendrían por qué tener un intercambio económico, pero si con el aumento de las vacaciones hay alguna forma en que las empresas puedan respaldarse bajo este punto, si hay intercambio económico cuando el colaborador decide no tomar las vacaciones o cuando la empresa no le da la oportunidad de tomar estas vacaciones, ahí bajo tu experiencia, ¿qué se puede hacer? Mira, en principio, el artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo te dice que las vacaciones no pueden compensarse con alguna remuneración. O sea, la regla es que no se pueden pagar. Esa es la regla, ¿no? En algunas empresas lo hacen así, o los trabajadores te dicen, ¿no? Oye, si no me estás dejando tomar por el trabajo, las vacaciones, y a mí me conviene que mejor me las pagues, pues págamelas. Pues son prácticas que ocurren, son prácticas que se dan, eh, acuerdos entre el patrón y el trabajador. El patrón dice, me conviene que sigas trabajando y te pago, y el trabajador dice, me conviene que me des el dinero y ya no tomo estas vacaciones. Pero en principio la ley lo prohíbe y además, repito, no se cumple con lo que busca la reforma, ¿no? La reforma quiere que tú te vayas de vacaciones, te despejes de otras cosas, viajes o estés más tiempo con tu familia o hagas cosas distintas que normalmente haces cuando estás de vacaciones. Atiendas asuntos personales que luego no puedes y esto pues no se logra si hay ese pago, ¿no? Así es, Jesús, como lo platicamos siempre en el consejo, no es cumplir con la ley, sino buscar, sí, el beneficio de los colaboradores, pero también de mano la productividad de la empresa.
Entonces, no nada más es cumplir la ley, sino ver el beneficio del colaborador y en sí de la empresa, ¿no? Muchas gracias por tu retroalimentación. Y por último, y algo que ha sido mucho de controversia, que ya no lo pudiste compartir un poco con la duda de Gaby de la Federación, de cuándo entra en vigor la ley. Muchos decían que no aplicaba la ley si tu contrato había sido en el 2021, que no te aplicaba la actual ley, sino la anterior ley. Entiendo No, que si esta ley tiene beneficio, esta es la que se le aplica ya a todos los colaboradores, ¿es así correcto? es. No se establecen regímenes transitorios, ¿eh? No se establecen regímenes transitorios en los propios artículos transitorios, ¿verdad? La redundancia. No se establecen regímenes de que la anterior ley va a quedar viva. Y sobre todo, repito, porque eh, es más favorable al trabajador. Entonces se tiene que aplicar desde el primer momento. Pero no es como la ley del Seguro Social, de que si soy antes del 1 de julio del 97, me toca un régimen de pensiones y uno posterior después del 1 de julio del 97. No, no hay ese régimen de dual. Se van cumpliendo los aniversarios a partir del 1 de enero de este año y se van aplicando las nuevas tablas de días de vacaciones para los empleados. No hay que llevar esa doble contabilidad. Este es de la ley anterior a la reforma y este es del 23. No hay que llevar así. Todos son conforme a la nueva disposición. Excelente, Jesús. Bueno, por último y para concluir la sesión, tú recomiendas que, pues estamos ya en febrero, el segundo mes del año. Considero que ustedes recomiendan que manden algún comunicado referente a este tema de vacaciones con sus colaboradores, pues, para, como bien lo dices, que se vayan planeando los periodos vacacionales y no vaya a haber esta como, sí, cuando hay, como bien lo mencionaste, pocas personas en un área de trabajo o hay áreas, por ejemplo, las financieras, las de contabilidad, que en diciembre, por ejemplo, no pueden ausentarse tantos días, que vaya abriendo como una planeación. ¿Tú recomiendas esto, un comunicado donde hay esta nueva modificación de la ley? Sí, me ha tocado ver en las empresas que asesoro, algunas han optado por hacer un breve comunicado y otras han optado por de plano hacer una junta con el personal y explicarles los alcances de la reforma. Pero en todo caso, aquí es muy importante la labor de los managers, ¿no? Los managers dentro de las organizaciones, que bueno, el equipo directivo baje la información y los managers la bajen a su personal, los alcances y obviamente, pues si hubiera mayores dudas, pues acudir a las áreas de recursos humanos para que en su caso les den una explicación más amplia de ser necesario. Pero sí sería conveniente. La reforma, repito, bueno, como abogado, son 2 artículos, la veo uno sencilla, pero como se hizo muy pública, por ser algo que beneficia al trabajador, se ventiló mucho en los medios, para no estar generando este tipo de dudas de si hay un régimen transitorio, si a mí me aplica o no, si soy nuevo, me contrataron a finales de 22, me aplica, cuestiones así, ¿no? Creo que es conveniente bajar la información ya sea a través de un pequeño boletín o a través de una junta con los colaboradores. Excelente, Jesús. Pues muchas gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa. Agradecemos mucho a la comunidad del Consejo su participación. Esperamos más adelante, Jesús, contar con tu participación para diferentes temas que sean de interés de la comunidad. Muchas gracias. Estaremos, como les comento, compartiendo la grabación el día viernes para que la puedan compartir con sus áreas de recursos humanos, también con quien consideren necesario, con su área legal, y para que consideren todos los puntos de esta modificación en la ley de la reforma del trabajo. Pues sin más, muchas gracias, Jesús, por estar aquí. No sé si gusta cerrar con algún comentario. No, gracias a las personas que estuvieron presentes en un día que se toca hacer otra cosa. Gracias a Celia, a Narda, a Alberto, a todo el equipo del Consejo por la invitación y con mucho gusto, cuando me invitan en algún tema que yo les pueda aportar, estoy a su disposición.
Muchas gracias, Jesús. Gracias, comunidad, por estar el día de hoy aquí. Feliz 14 de febrero, feliz Día del Amor y la Amistad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Lindo día. Igualmente.